Bien, amigos, continuamos con su programa Tribuna Abierta a través de la pantalla de Vea Televisión. Hoy comenzando nuestros estudios con el abogado José Gregorio Gómez. Bueno, Goyo, vamos a ver, ya hemos tocado un poco el tema de la situación, pues del dinero, de los billetes, de que han salido fuera de Venezuela o que están, que se metieron, bueno, tantas y tantas cosas que se comentan en este caso. Pero bueno, vamos también a tocar otros aspectos, otros puntos interesantes para los venezolanos. Y Goyo, en primer lugar, quisiera pues, pulsar tu opinión con relación a una situación que si bien es cierta que se viene trabajando en parte, también hay algunas personas, uno nota que hay unas personas de ambas partes, tanto de los afectos del gobierno como de los afectos de la oposición, que están un poco incómodos, un poco molestos, precisamente por una parte porque no están conformes con el desempeño de la Mesa de la Unidad Democrática. Y por otro lado, quisiéramos que tú nos ilustraras un poco sobre la situación del Tribunal Supremo de Justicia, la situación de la Asamblea Nacional, que lógicamente, bueno, si está o no está en desacato, cómo andan las cosas en este sentido, porque para quienes no somos abogados en este momento, lógicamente tenemos quizás una posición, una versión muy diferente a quienes son los profesionales del derecho. Y naturalmente, pues, siempre somos dados a comentar, a hacer comentarios y a veces ni siquiera pues somos las personas más indicadas para ello, sino los que son los profesionales del medio, los profesionales del área. ¿Qué ha pasado, qué ha sucedido y qué puede suceder en los próximos días en este tejemaneje, en esta situación del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional? Porque definitivamente, bueno, como dicen algunos muy popularmente por ahí en lenguaje coloquial, que dicen, bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente le echó paja, por decir de alguna manera, a la Asamblea Nacional, por cuanto no ha podido hasta el momento quitarse de encima a estos señores del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, y hasta ahora todo cuanto conocemos lo que ha sucedido en el país. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Goyo? Bueno, primero, antes de ir a tu pregunta, quiero dejar claro de que cuando las personas tienen derechos constitucionales, se convierte en un deber para el Estado hacer cumplir esos derechos. Los derechos económicos que están previstos entre los artículos 112 y 118 de la Carta Magna, el cual invito a que lo lean, todos aquellos que están viendo el programa, revisen si tienen la Constitución, los artículos 112, 113 al 118, que son derechos económicos. Entonces, los derechos se convierten en un deber para el Estado, y el Estado es el gobierno y las instituciones. Entonces, es un deber para el gobierno y las instituciones garantizarnos nuestros derechos. Verifiquen ustedes eso y verán si el Estado, que es el gobierno y las instituciones, nos garantizan esos derechos. Fíjate que creo que es el artículo 117, dice que el Estado tiene que garantizarnos bienes y servicios dignos. Tenemos bienes y servicios dignos. Estamos gozando de esos bienes y servicios. Si cuando todo el tiempo estamos en una cola, no hay medicina, no hay comida, las calles no sirven, las autopistas no sirven, los hospitales no sirven, no hay agua. ¿Qué bienes tenemos? ¿Qué servicios tenemos? Ninguno. Y esa responsabilidad es del Estado. Es un derecho de nosotros. Y es un deber del Estado garantizarnos eso. Ahora bien, en relación a tu pregunta, yo he estado observando con mucho detenimiento que el presidente de la República, Diosdado Cabello, algunos gobernadores, algunos diputados de la Asamblea Nacional del Gobierno viven pronunciando de manera reiterada que la Asamblea Nacional está en desacato. Que la Asamblea Nacional está en desacato. Y eso es falso. Desde el punto de vista técnico, eso es una mentira de aquí al cielo. La Asamblea Nacional no está en desacato. En el Código Civil divide a las personas en personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales somos los ciudadanos comunes y corrientes. Y las personas jurídicas son las empresas y las instituciones. Generalmente las personas jurídicas no cometen delitos. Y la Asamblea Nacional es una persona jurídica. Los delitos que pudieran haber cometido sus integrantes, que son personas naturales, y los delitos se individualizan. O sea, si Ramos Alú, por decir un ejemplo, o cualquiera de la directiva cometió un delito, que el desacato es un delito,
previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo, si el desacato es un delito y lo cometió alguno de sus miembros, impútenlo, denúncienlo y que se aperture la averiguación y se determine si ese señor cometió el hecho punible o no. Pero viven diciendo que es la Asamblea Nacional la que está en desacato. La Asamblea Nacional es una persona jurídica y no comete delito. Si cometieron delito, lo cometieron sus integrantes. Y si sus integrantes, es verdad que se han juzgado. Pero el gobierno utiliza de manera muy constante esa figura para desvirtuar la legitimidad de la Asamblea Nacional. Porque el gobierno quiere deslegitimar la Asamblea Nacional, convertir a la Asamblea Nacional en un grupo de delincuentes que no merece credibilidad. Y el gobierno de manera progresiva ha ido ahondando en esto. Lo que sí observo es que nadie de los dirigentes de la oposición le explican al pueblo lo que es la diferencia entre una persona jurídica y una persona natural. Son dos conceptos desde el punto de vista jurídico distintos y con efectos jurídicos distintos. La Asamblea Nacional no está en desacato. Eso es falso, totalmente falso. La Asamblea Nacional es una institución que está allí. Y si alguno de sus miembros es condenado y se le allana su inmunidad y es condenado, subirá el suplente. Y la Asamblea sigue actuando. Lo que pasa es que pareciera que hay gente de la oposición que parece que no explican con más detalle, con más claridad esta situación y han originado en muchos de sus seguidores alguna situación confusa. Aquí el gobierno, a través de esta política, ha pretendido deslegitimar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el órgano en este momento más legítimo. ¿Y por qué? Porque acaba de ser electo el 6 de diciembre pasado, cumplió un año en estos momentos. Es una asamblea totalmente legítima, vigente. Lo que ocurrió, por supuesto, que se cometieron algunos errores y el gobierno se preparó y conformó la sala constitucional y con la sala constitucional ha venido de manera reiterada obstruyendo, violando la Carta Magna. Te pregunto, Goyo, esos irregularidades, por llamarlo de alguna manera, eso que sucedió, dio cabida a la actuación del Tribunal Supremo de Justicia en desmedro, en este caso, de la Asamblea Nacional. No, lo que ocurrió fue lo siguiente, que el mismo día, hay un principio que dice, una máxima que dice, si tú te pones a decir lo que vas a hacer, aquel se prepara en contra de lo que tú vas a hacer. O sea, tú tienes que... Hay cosas que no se dicen, sino que se hacen. Exacto. Hay cosas que no se dicen, sino que se hacen. Entonces, gente de la oposición, el mismo día que se ganaron las elecciones, empezaron a divulgar cosas que iban a hacer, cosas que iban a realizar. Inclusive dijeron que en 6 meses se salía el gobierno. Entonces, si un gobierno que está allí y alguien me dice, en 6 meses te voy a sacar, ¿qué hago yo? Me preparo para que no me saquen. Eso fue lo que ocurrió aquí. Eso fue lo que ocurrió. Se pusieron a decir, a amenazar a este gobierno, que este no es un gobiernito, que tú lo vas a asustar. Este es un gobierno de una gente que ya tiene 18 años aquí, que ha desarrollado distintas mañas, pues, distintas costumbres que para mantenerse en el poder. Ha utilizado muchos mecanismos para mantenerse en el poder. Entonces, cuando empezaron a divulgar qué se iba a hacer, el gobierno se preparó y empezó desde el mismo 6 de diciembre hasta el 31 de diciembre del año pasado y conformó la Sala Constitucional. Que la Sala Constitucional, de acuerdo al 336 de la Carta Magna, tiene unas facultades que están allí expresas. Y entre esas facultades está vetar, anular actos dictados por la Asamblea Nacional, anular parcial o total leyes dictadas por la Asamblea Nacional. Entonces, con esa Sala Constitucional conformada de manera irregular, ¿y por qué de manera irregular? Desde el punto de vista de la legalidad, es un acto administrativo que es legal, pero sus integrantes están
es dudosa su conformación técnica, pues. Es decir, si se reunían los requisitos establecidos en la ley para ser magistrado. Porque la ley orgánica del Poder Judicial establece unos requisitos que, concatenados con los requisitos establecidos en la Carta Magna, se conforman todos los requisitos para optar a esos cargos. Pero muchos de esos funcionarios, su conformación científica, técnica, está en duda, pero sin embargo ellos son los magistrados. Entonces esos magistrados son afectos al gobierno, y todos los actos dictados por la Asamblea Nacional ellos lo van a vetar, porque ellos fueron colocados allí con ese fin. El fin de la Sala Constitucional es obstruir. Y hasta el momento lo está logrando. Claro, violando de manera flagrante un principio constitucional que se llama la colaboración entre los poderes. Mira, los poderes públicos, en una democracia, los poderes públicos están equilibrados. Es decir, son poderes que están a la misma altura y están unidos a través del hilo constitucional. Es decir, aquí está un poder, aquí está otro poder, y la unión entre esos poderes es lo que llaman el hilo constitucional. Y en ese hilo constitucional es donde funciona lo que se llama el principio constitucional de colaboración entre los poderes. Los poderes tienen que colaborar uno con otro a los fines de mantener el equilibrio. Pero en este momento eso no está ocurriendo. Aquí no hay una colaboración entre los poderes, hay una obstrucción entre los poderes. El poder judicial obstruye al poder judicial, al poder legislativo y el poder ejecutivo, por supuesto. Igualmente, pues, se confabularon los demás poderes en contra del poder legislativo y han obstruido su desarrollo. Claro, esa situación no es tan fácil de resolver. Y fíjate, le ha dado resultados al gobierno, que ya cumplieron un año y siguen haciendo lo que le viene en gana. Y no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Oye, permíteme que vamos a leer otro mensaje que tenemos por acá. Este mensaje dice, vamos a ver acá, rápidamente. Señor Gudiño, lo felicito por su programa. Bueno, muchísimas gracias, la parte que nos corresponde a nosotros. Otro mensaje, ¿por qué la Mesa de la Unidad sigue callada y no hace nada para que el TSJ deje trabajar al Parlamento? No están haciendo nada, ni si están en desacato. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, la Asamblea Nacional no está en desacato. Eso lo expliqué hace un momento. La Asamblea Nacional es una persona jurídica distinta a sus integrantes. Los integrantes son personas naturales y los delitos se individualizan. Si una persona que conforma la Asamblea Nacional comete un hecho punible, no es la Asamblea Nacional la que lo comete. Si un miembro de la Asamblea Nacional comete un homicidio, no es la Asamblea Nacional que mató a esa persona. Si un miembro de la Asamblea Nacional trafica drogas, no es la Asamblea Nacional la que trafica. Entonces, los delitos se individualizan. Entonces, esta situación, claro, es lo que el gobierno ha ido de manera progresiva haciendo ver que el desacato es de la Asamblea Nacional, lo cual es totalmente falso. Bueno, Goyo, tenemos que hacer la pausa. Al regreso, bueno, continuamos con la lectura de los mensajes y lógicamente los comentarios sobre la situación de la Asamblea Nacional. Estamos conversando, amigas y amigos, con el abogado José Gregorio Gómez. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve.